Y bueno, vamos al siguiente problema, que es el número 7 y que también es un límite. Bueno, para poder resolver este límite necesitamos comprobar si este se indetermina, es decir, si esto me da como 0 entre 0. Entonces vamos a evaluar primero el límite cuando x tiende a 0. Recuerden que evaluar un límite significa que todos los lugares donde yo vea una x voy a poner el valor que me están dando, que en este caso pues es un 0. Entonces sería 0 entre la raíz de 0 más 4 menos 2. Esto es igual a 0 entre la raíz de 0 más 4, pues es 4 menos 2. Esto es igual a 0 entre la raíz de 4, pues es 2 menos 2. Y esto es igual a 0 entre 0. Este límite sí se indeterminó. Entonces vamos a tener que hacer un procedimiento algebraico para poder romper esa indeterminación. Pero antes de hacer ese procedimiento algebraico, quiero decirles algo muy importante. Un límite no necesariamente tiene que recurrir a un procedimiento algebraico para romper esa indeterminación. Es el número 7 y nada más les doy una pista así directito. Se puede hacer con L'Hopital, que es una técnica de derivación, pero todavía no lo vamos a hacer. El último límite que venga en la guía lo vamos a hacer con L'Hopital, solamente para que vean cómo se hace y pues que no se queden con la duda, ¿no? Entonces, este límite no se puede factorizar de ningún lado. No se puede factorizar esto, no se puede factorizar esto. Por lo tanto, voy a aplicar el método de racionalización, es decir, multiplicar el denominador tanto por mi numerador como mi denominador, pero con su conjugado, es decir, la raíz de x más 4, pero este es el conjugado, de menos lo paso a más 2, y la raíz de x más 4 más 2. Entonces, racionalizo el denominador multiplicando el denominador por el numerador y por el denominador, pero por su conjugado. Entonces, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de x por esto. Vamos a dejarlo indicado. X que multiplica a la raíz de x más 4 más 2 entre esto por esto. Como es un conjugado, entonces esto es un binomio conjugado y lo que me da es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, digo que es el cuadrado del primero, que es x más 4 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Esa es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto me da como el límite de x cuando tiende a 0 de x que va a multiplicar a la raíz de x más 4 más 2 entre la raíz de x cuadrada más 4 al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y me queda x más 4 menos 2 al cuadrado, pues me queda 4. Entonces, esto es igual al límite de x cuando tiende a 0 de x que multiplica a la raíz de x más 4 más 2 entre x 4 menos 4, pues se hacen 0. Entonces solamente me queda una x. Y si podemos darnos cuenta, podemos cancelar esta x con esta x. Ya solamente x entre x, pues me da 1. Entonces, esto sería igual a el límite de x cuando tiende a 0 de la raíz de x más 4 más 2. Esto es igual a, ya evaluando el límite, es decir, ya poniendo x igual a 0, sería la raíz de 0 más 4 más 2 igual a la raíz de 0 más 4, pues nada más es 4 más 2. Esto es igual a la raíz de 4 es 2 más 2 y esto es igual a 4. Por lo tanto, el resultado de este límite es igual a 4. Y una vez más repito, los procedimientos algebraicos que podemos utilizar es factorización, racionalización, división de polinomios o desarrollo de lo que tengamos. Ahora, otra cosa, una vez más les repito y les recuerdo, no es la única manera de resolver límites. El álgebra no es la única manera de resolver los límites. Con cálculo se pueden resolver y mucho más fáciles. Solamente quiero que vean las posibilidades. Por si se les olvida una cosa u otra, solamente quiero que vean las posibilidades. Entonces, repito, el último límite lo voy a hacer por el método de cálculo, que es el método de L'Hopital. Así que, pues vamos al siguiente. Creo que ya es el último. Y bueno, mis sospechas eran ciertas. Este es el último. Mis sospechas eran ciertas. Este es el último límite que viene en la guía. El límite de x cuando tiende a 2 de x cúbica menos 8 entre x cuadrada menos 4. Y bueno, vamos a ver ese método tan mágico y suculento
que les comenté, en el cual no necesitaremos álgebra, sino necesitaremos pues, un poco de cálculo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: ver esto como una función f de x y esto como una función g de x. Es decir, esta función es independiente de esta. Son dos funciones completamente diferentes, aunque en realidad sean una misma. Entonces, la función del numerador es una, la función del denominador es otra. Son funciones completamente diferentes. Ahora, lo que se va a hacer, observen bien, es lo siguiente: decir que tenemos el límite de x cuando tiende a 2 y vamos a derivar nuestra función f de x y derivar nuestra función g de x. Una vez más repito, tómenlo como funciones independientes, porque si lo toman como una función única, pues entonces esto sería la derivada de un cociente, cuando no es así, solamente es la derivada del numerador y la derivada del denominador. Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador? Espero que sepan derivar, espero que sí sepan derivar, pero para este caso voy a utilizar la derivada de x a la m, la derivada de x a la m respecto de x es igual a m por x a la m menos 1. Voy a aplicar esta fórmula de derivación aquí, en x al cubo. Y en menos 8 voy a aplicar la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Entonces, si nos podemos dar cuenta, son las dos únicas fórmulas de derivación que voy a utilizar para este problema. Entonces, me dice que derivo x cúbica menos 8. La derivada de x cúbica me queda como la potencia multiplica toda la función, es decir, 3 va a multiplicar a x. 3x a la m menos 1, m en este caso es 3, entonces es 3 menos 1 menos 8. Pero la derivada de una constante es igual a 0. 0 es una constante. ¿Cómo saber qué es una constante y no? Bueno, si no tiene la variable respecto a lo que se va a derivar, entonces es una constante y automáticamente se hace 0. Entonces, la derivada de 8, pues como es una constante, se hace 0. Así que solamente me queda 3 a la x, 3x a la 3 menos 1. Derivo también esto. Me queda este x cuadrada como 2x a la 2 menos 1. Y la derivada de 4 es una constante también, por lo tanto se hace 0. Esto va a ser igual al límite de x cuando tienda a 2 de 3x a la 3 menos 1, entonces sería 3x a la 3 menos 1, pues son 2, entre 2x a la 2 menos 1, pues entonces nada más es x a la 1, ¿no? 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, tengo el límite de 3x cuadrada entre 2x. Voy a ver si el L'Hopital ya funcionó. ¿Cómo voy a saber si funcionó? Bueno, evaluando esta función, y si esto no me da 0, entre 0, entonces el L'Hopital sí sirvió. Así que decimos que es el límite de x cuando tiende a 2. Todos los lugares donde yo vea una x voy a poner un 2. Sería 3 por 2 al cuadrado entre 2 por 2. Esto es igual a 3 que va a multiplicar a 2 al cuadrado es 4 entre 2 por 2 son 4. Esto es igual a este 4 con este 4 se cancelan y solamente me quedaría un 3. Por lo tanto, 3 es el resultado de este límite. Bueno, ahora, otra cosa. Si no lo hubieran hecho por el método del L'Hopital, así es como se llama, L'Hopital, seguramente sí lo han llegado a escuchar, ¿no? Y hasta seguramente han escuchado la broma y el chistecito este de el hospitalazo. Ese es L'Hopital, estoy aplicando L'Hopital, pero en caso de que no lo hayan hecho por L'Hopital, tendrían que factorizar esta expresión y cancelar con algo que tengamos aquí abajo, ¿no? De hecho, esto también se tendría que factorizar como una diferencia de cuadrados y este como diferencia de cubos. Entonces, solamente les estoy diciendo cómo hacerlo. Yo les recomiendo bajo todas las circunstancias resolver los límites por el método del L'Hopital. Usualmente los límites del examen casi nunca te van a dar un resultado sin haber hecho algún procedimiento algebraico. Casi siempre se van a indeterminar y entonces vas a tener que aplicar álgebra. Pero bueno, está el buen L'Hopital, el suculentazo L'Hopital. Pero otra cosa, eso sí, no lo hice para este problema, pero antes de hacer cualquier cosa para el límite, evalúenlo. Porque si lo evalúan y si da el límite, pues entonces ya no tienen que hacer nada de esto. Si el límite sale 0 entre 0, pues entonces tienen que hacer cualquiera de estas cosas que hice, el L'Hopital o cualquiera de los procedimientos algebraicos. Es más, y vamos a evaluar este límite nada más para que no nos quedemos con la duda, ¿no?
decimos que es el límite de x cuando tiende a 2 de x cúbica menos 8 entre x cuadrada menos 2. X cúbica, pues entonces sería 2 al cubo menos 8 entre 2 al cuadrado menos 4. Esto es igual a 8 menos 8 entre 4 menos 4 y esto es igual a 0 entre 0. Realmente es bastante sencillo visualizar que sí se indetermina desde un inicio, pero pues nomás para farolear hicimos esto, ¿no? Entonces, les recuerdo una vez más, pueden hacerlo por el método del L'Hopital como tomando la función del numerador como una función diferente de la del denominador y derivando ambas funciones. Y después de derivarlo pueden evaluarlo. Otra cosa que deben de saber sobre el L'Hopital es que no importa que ya hayan aplicado una vez L'Hopital, si se indetermina pueden volver a aplicar L'Hopital y así hasta que se deje de indeterminar. L'Hopital prácticamente es eterno y puede resolver casi cualquier límite sin ningún problema ni dificultad, salvo si no saben derivar. Por eso lo hice por el procedimiento algebraico los otros dos. Entonces, vamos al siguiente problema.